Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y voy a comentar el IC4017 de Gate Counter, contador decimal hasta 10, y utilizaremos con un contador LED de 9 segundos para conectar al final de los 9 segundos, al segundo 10, un relé. Y este circuito tiene dos partes. Ahora vamos a ver la primera parte, que es lo que dispara el IC4017. Entonces aquí nos faltaría, que no lo tenemos dibujado, podemos ver abajo, esto estaría empalmado con el IC4017 que está aquí. Tenemos la parte de circuito que tenemos aquí repetida. Y como tiene dos partes, uno es el IC555 timer que envía una señal. Sabemos que el IC55 timer normalmente lo utilizamos para enviar un pulso. Cada determinado tiempo sale un voltaje que provocará una corriente. Un voltaje positivo, 0. Voltaje positivo, normalmente más 5 voltios, o parecido, 0, más 5, 0, más 5, 0. Y vamos a ver primero cómo funciona el 555. Primero recordamos el 555 tiene que estar bien alimentado. Entonces vemos que el 8 está positivo, correcto. Esto está aquí positivo. Y el 1 a negativo, correcto. El 4 es el reset. Si está positivo, quiere decir que está desactivado. Pues si lo tenemos desactivado, el 4 no hace de reset. El 3 es la salida. Tendremos la señal que llega al 14. Recordamos que el 14, que será el 4017, el 14 es la entrada al clock, reloj, clock, del 4017, que es la entrada. La salida del 555 dará esto de aquí, lo conectaremos a la entrada del 4017. Entonces aquí en todo caso podemos dibujar que todo aquí esto va al IC4017 y aquí el 14 pues irá puesto aquí. La patilla 14. Fin. Luego vamos a ver cómo funciona este aquí. El 3 es la salida, hemos dicho, vemos que el 3 tiene un condensador, una resistencia, un condensador y tierra. Y aquí tiene también un transistor con una serie de resistencias que va unido aquí. Vamos a ir por partes y miramos cómo el funcionamiento es de aquí. El 2 y el 6 están unidos. Cuando el 2 y el 6 están unidos es astable. Normalmente es astable. Quiere decir que se conecta y se para, se conecta y se para, se conecta y se para. El 2 y el 6 van juntos. ¿Quién hace que se conecte y se para? El condensador. Este condensador que se irá cargando y descargando hará que este punto tenga un voltaje que conecte o desconecte el punto 3. Vamos a suponer entonces primero, y nos olvidamos por ahora de este circuito, recordamos aquí que el 555 timer, cuando está en on, el 3 está en alto, V+, aquí tendríamos V+, y el 7 está en off. Como aquí no utilizamos el 7 transistor de descarga, nos olvidamos, aquí no tenemos transistor de descarga. Bien, y luego también sabemos que el 555, cuando el voltaje en 2 es 0 voltios, por decir algo, un tercio del voltaje, aquí vamos a poner, vamos a ver qué voltaje hemos puesto aquí. Si tenemos aquí 9 voltios, un tercio sería menos de 3 voltios. Cuando el voltaje 2 aquí sea menos de 0 voltios, estará en on, disparado el 5,5. Y cuando el voltaje en el punto 6 pase del 2 tercios, que son 6 voltios, se desconectará. Entonces, ¿qué tenemos? Si esto en principio el condensador este está descargado, aquí tenemos 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, el punto 2 que está conectado aquí tendré 0 voltios. Y el 6 también 0 voltios. Cuando está en 0 voltios, voltaje 2, cuando es 0 voltios o menos de 3, esto está en on. Vale, es correcto. Aquí esto está en on, y si aquí está en on, veremos que entonces sale corriente. La corriente que hace aquí, de entrada, atraviesa la resistencia, y aquí tenemos un transistor. Se irá por el transistor si el transistor está abierto. Como no sabemos si el transistor está abierto, lo dejamos aquí con un interrogante. No sabemos si pasa. Pasará por el transistor si hay una intensidad de base emisor que abra este transistor NPN. Pero de entrada sí que sabemos que primero antes se puede ir a través a cargar el condensador hasta tierra. Como esto está en on, si aquí sale corriente, pues lo irá cargando. Esto está a 0 voltios, pero irá subiendo el voltaje. 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. ¿Qué pasa al llegar a 6 voltios? Al llegar a 6 voltios vemos que en este punto habrá 6 voltios, el condensador tendrá 6 voltios, aquí habrá 6 voltios, habrá aquí 6 voltios y aquí habrá 6 voltios.
Por eso que cuando el voltaje en el punto 6 pasa de 6 voltios, esto se desconecta. Por lo tanto, aquí veremos que ha estado encendido un rato, sería este trozo de aquí, y cuando ha llegado esto a 6 voltios se desconecta. Esto estaba en on y ahora se desconecta. ¿Qué le pasa cuando se desconecta? Entonces, cuando se desconecta, esto está en off y vamos a hacerlo. Vamos a copiar ahora todo el circuito. Insertamos una nueva página. ¿Y qué pasa cuando está en off? Entonces, borramos todo esto. Esto es el voltaje más. Y ya hemos dicho que ahora esto no, lo tenemos en off. Entonces, si esto está en off, y aquí teníamos 6 voltios. Esto sí que lo borro. Esta no. Un poco. Bueno, tenemos aquí 6 voltios y 6 voltios. El momento en que ahora está en off, porque aquí ha llegado 6 voltios, ahora esto está en off. Lo haremos en color naranja en off. Cuando está en off aquí hay 0 voltios. Si aquí hay 6 voltios y aquí hay 0 voltios, lo que puedo hacer es descargarme. No puedo entrar por el 2 y por el 6 porque son las entradas de un op-amp comparador que no consume corriente. Aquí no entra corriente, aquí no corriente. Pero este condensador se puede descargar si estuviera el transistor conectado por el transistor, pero no sabemos si está conectado o no. O también puede desconectarse. Aquí hay 0 voltios y aquí hay 6 voltios, la corriente va de más a menos voltaje, aquí tengo 0 voltios, va de 6 a 0, y si tiene una salida que es por esta entrada, pues se puede descargar el condensador y entrar, en este caso, en el IC4017. La cuestión es que mientras se descarga, está en off y la corriente que sale es 0 voltios. A medida que se descarga, hemos dicho que ya hemos llegado a 6 voltios. A medida que me descargo, pues tendré 5 voltios, 4 voltios, y llegaré a 3 voltios. Al llegar a 3 voltios, aquí tengo 3 voltios. Borro esto de aquí y ahora tengo 3 voltios. Cuando me he cargado he subido a 6 voltios, ya me descargo y llego a 3 voltios. Nos paramos en 3 voltios porque sabemos que cuando esto llega a 3 voltios o menos de 3, esto se vuelve a disparar. Aquí en la parte on hemos subido de 0 a 6 voltios el condensador. Y aquí en la parte que está apagada hemos ido de 6 voltios a 3 voltios. Cuando llega a 3, ¡pum!, se vuelve a disparar y así está continuamente cargándose y descargándose el condensador, disparando o desconectando el 5.5. Entonces aquí lo que nos queda ver, aquí sabemos que al IC4017 le llegará una señal de pulsos y sabemos que en el 4017 cada vez que el pulso sube, o sea en este punto de aquí o en este de aquí, aquí se encenderá el LED 1, aquí el LED 2, aquí el LED 3 y aquí se encenderá el LED 4 si están puestos el LED 1, 2, 3, 4 en orden al pin correspondiente. Cada vez que hay un impulso llegará y como es decade counter hasta 10, llegará en principio hasta 10 y volverá a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y vuelve a empezar. Y así está continuamente. ¿Para qué sirve entonces este transistor que tenemos aquí? Hemos dicho que el transistor conducirá la corriente o descargará el condensador si está conectado. Para que esté conectado este transistor, esto tiene que estar en on y aquí tiene que llegar una corriente. Vamos a ver, la corriente esta tendrá que venir por aquí. Si hay, tendrá que venir por aquí, tendrá por aquí. Y ahora que nos vemos aquí, que esto está, que llega este interruptor y está abierto. Por lo tanto, no llega corriente, esto está desconectado, esto estará en off. ¿Qué le pasa al momento en que yo cierro este interruptor y cierro el circuito? Entonces ahora sí que llega corriente por aquí y pone en marcha el transistor que estará en on. En el momento que está el transistor en on, ¿qué hace? Pues de entrada, cuando el transistor está en on, el condensador esté cargado al voltaje que esté, se descargará por aquí y pasará a estar a 0 voltios. En el momento que esté a 0 voltios, dispara el 5.5. ¿Qué más hace el interruptor este? Entonces, al cerrar lo que hacemos es asegurarnos que vaciamos el condensador y está a 0 voltios y empieza, digamos, un ciclo nuevo. Y además esto vemos que cuando yo cierro voy al 15, que es el reset. El reset hemos dicho que estaba en principio en negativo y no hace nada. En el momento en que lo pongo en más, está en activo. Y lo que hace es, en el momento en que yo le doy al 15, si activo el reset, significará que desde donde esté contando en ese momento volverá a empezar en el 1.
Si estoy 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 clico el reset, vuelvo a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si conecto el reset cuando está aquí, pues llegará hasta aquí y volverá a empezar. El resto lo que hace es que este ciclo, ¡pum!, lo vuelve a empezar en el 1. Cada vez que yo le doy al reset, empieza a contar con el 1. Y con esto acabamos esta primera parte del decade counter, el contador decimal, que veremos que ahora en el IC4017, con esta señal que le llega, ¿qué es lo que hacemos? Aquí veremos que le llega la señal al clock al 14 y el momento que hemos dicho que conectamos el 15, esto lo resetea este circuito de manera que vuelve a empezar en el número 1, contador, y además descarga el condensador y vuelve a empezar también aquí el 5.